Bienvenidos y bienvenidas a Biomaniáticos, un espacio enfocado a la difusión de la biodiversidad de México, así como de las instancias que las preservan. El día de hoy nos encontramos entre arrecifes de coral y manglares, en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la UNAM, también conocida como UASA, en Puerto Morelos, Quintana Roo. Mi nombre es Guadalupe y será un placer acompañarlos en este recorrido, donde a través de las voces de investigadores e investigadoras nos hablarán un poco más acerca del quehacer de la UASA. ¿Listos? Comencemos. Los arrecifes de coral son biológicamente diversos. Debido a su importancia, la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales se encarga de entender el funcionamiento de dicha especie a través de estrategias de protección y conservación. Las investigaciones en el instituto abarcan desde los procesos celulares y moleculares de los arrecifes hasta cómo el cambio climático los puede afectar. Bueno, yo soy el jefe de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales. En septiembre cumplí un año como jefe de la unidad y yo soy el enlace del director del instituto con los investigadores y los técnicos académicos, los estudiantes, el personal administrativo, el personal de base. La Unidad Académica de Sistemas Arrecifales estamos dedicados al estudio de los sistemas arrecifales precisamente y lo que trabajamos es básicamente desde a nivel molecular, nivel de organismo, ¿sí? Nivel poblacional y a nivel de la estructura del arrecife, ¿no? De la estructura geológica del arrecife. Hay estudios a nivel de organismos, con algunos corales, reproducción de algunos corales, estudios a nivel ecosistémico, ¿no? Del ecosistema, de las enfermedades que están acaeciendo en el arrecife coralino y, por supuesto, de cuestiones de estructura de la comunidad, cómo están las poblaciones, las coberturas de los corales, etcétera, etcétera. Estudios a nivel de reconstrucciones ambientales para poder hacer predicciones ambientales. La información que aquí generamos es información básica, ¿sí? Que es publicada en artículos científicos principalmente, pero también hay una relación con la comunidad de Puerto Morelos, ¿sí? Se organizan ferias de la ciencia, por ejemplo, por parte del municipio o por parte de los planetarios en Cancún, en Playa del Carmen. Dentro de la UASA se organizan, que estuvieron paradas por la pandemia desgraciadamente, pero bueno, ya se retomaron, visitas guiadas para escuelas, ¿sí? Desde nivel primaria hasta nivel universidad. Vienen estudiantes y se les hace una visita guiada en donde se les explica, ¿no? En los distintos laboratorios los trabajos que aquí se realizan, obviamente al nivel que sea, ¿no? Si son de primaria, niños de primaria, ¿sí? O niños de universidad. Bueno, el reto que diariamente nos enfrentamos es presupuestal, principalmente, ¿no? Quisiéramos también crecer más, que hubiera más investigadores, porque hay muchos huecos, o sea, no podemos cubrir todos los sistemas arrecifales, ni todo lo que se relaciona con sistemas arrecifales. Entonces, pues sí, hay la necesidad de tener más gente investigando para cubrir todos los huecos que no son huecos, son lagunas completas, ¿no? La comunidad coralina es de suma importancia para el área de investigación marina, buscando una contribución para el entendimiento de los factores externos que pueden afectar el desarrollo de la misma. Estos factores externos pueden ser actividades humanas y fenómenos naturales como son los huracanes y las tormentas tropicales. Para poder entender mejor lo que pasa en las profundidades del mar, nos acompañan investigadores de la UASA, encargados de los laboratorios que se dedican a estudiar los componentes de estos ecosistemas.
La misión del laboratorio es aliviar el cambio climático, aliviar las presiones ambientales que están siendo dadas por ese cambio climático sobre los organismos del arrecife. La visión del laboratorio es usar la ciencia básica, que es la investigación en la biología celular y molecular, para entender mecanismos de comunicación entre las células y los organismos que viven en el arrecife, con tal de entender cómo se comunican entre ellos. En este laboratorio estamos estudiando en general, de manera global, cómo organismos microscópicos, que son algas dinoflageladas, perciben señales externas y las interpretan hacia mecanismos bioquímicos. Dentro de las medusas y las anémonas, estas algas viven, pero a la vez con la luz del sol fabrican alimento y se lo pasan. ¿Cómo ocurre esto? Pero en los corales, porque los corales son los que tienen ahorita el mayor problema de que están desapareciendo debido al cambio climático. En las investigaciones usamos, como el nombre del laboratorio indica, estrategias de biología celular y molecular, metodologías que nos permiten estudiar las proteínas que están en las membranas de las células, por ejemplo, para poder identificar cuáles son los receptores, por ejemplo, de la luz, que son los que dan el estímulo para que por dentro de las células se produzca una respuesta fisiológica. En particular nos enfocamos en estudiar cómo los genes de diferentes organismos van a dictar la formación de los diferentes órganos y estructuras que los forman y cómo están conservados a lo largo de la evolución. Hay una serie de genes maestros que están repetidos en diferentes grupos taxonómicos de organismos y esos son esenciales para la formación de las estructuras. Los mismos genes que forman los patrones corporales de las medusas, como los pólipos de medusa que estamos trabajando aquí, son los mismos que nos forman a nosotros. Trabajamos con diferentes organismos, trabajamos con corales, con pulpos, con anémonas de mar y con medusas. El proyecto en particular que les quiero mencionar es un proyecto sobre la estrobilación de medusas que creemos que está relacionada con la formación de la segmentación en organismos vertebrados. Nosotros lo que nos enfocamos principalmente es en colectar organismos en el campo, cultivarlos en laboratorio en las condiciones más similares a las que están en el arrecife y después nosotros podemos ver la expresión de genes que seleccionamos en específico en diferentes momentos de su vida y al estudiar esos genes sabemos en el momento en que se apagan y se prenden y dan instrucciones de qué hacen las células que forman el organismo. Y para empezar, los pastos marinos son sumamente desconocidos. Y ya tengo como 30 años investigándolos. No es un sistema tan visual como el arrecife, por ejemplo, que tiene muchos pastos, muchos peces, etcétera, muy colorido. En manglares a la tierra, todo el mundo lo conoce porque está en la tierra. Entonces se olvida del sistema en medio, que generalmente crece ahí, que son los praderas de pastos marinos. Son muy importantes. Aquí todos son plántulas chiquitas de un pasto marino muy importante, se llama Thalassia testulinum, hierba tortuga, porque es la comida principal de la tortuga marina. Pero muestra una característica muy importante los pastos marinos que les hace diferente a los de los macroalgas. Mira, lo que ven aquí es una plántula chiquita, ¿sí? Es una plántula chiquita. Y lo que ven aquí, esta es la semilla, ¿sí? Entonces, los pastos marinos son plantas marinas, y hay muy pocas, que tienen flores, que tienen estructuras como las plantas terrestres, tiene raíces, como pueden ver aquí, que ya está pegada a la arena. Tiene la semilla, y de la semilla ya crece la plántula. Entonces también tiene todos los tejidos complejos que tienen todas las plantas angiospermas terrestres, que les difiere de los macroalgas, que
son plantas que no tienen esta diferenciación de tejidos. Y justamente esas estructuras, estas raíces y luego aquí se forma un estalón, hace que puedan cubrir enormes cantidades de fondo marino. Y ahí radica su función importante porque forman sistemas muy grandes como casi los praderas, las sabanas terrestres, ¿no? Que son muy importantes, productores primarios, refugio para muchos animales, comida para muchos animales, mucha interacción con otros ecosistemas. En el mar realizamos observaciones, pero también hacemos experimentos en las praderas, manipulamos, hacemos pequeñas manipulaciones. Por ejemplo, cortamos pastos y vemos que llegan más tortugas, o qué hacen las tortugas como las praderas, por ejemplo. O ahorita, lamentablemente, que estamos perdiendo praderas de pastos marinos por los mareas morones de sargazo, así lo llamamos, las llegadas, las afluencias masivas de sargazo. Entonces ya ahorita ya empezamos, por ejemplo, a ver pequeños experimentos cómo podemos restaurar las praderas que ya se perdieron, ¿sí? Entonces, y para la pérdida, justamente no empezamos con esta especie, porque esta es una especie clímax, crece muy lento. Buscamos esta especie. ¿Sí? Como se ve muy diferente esta especie que ven aquí en este tanque. En este tanque se ven que tiene hojas muy delgadas. ¿Sí? Entonces no es una estructura tan robusta, pero esta especie tiene la fuerza que puede crecer muy rápido. Entonces realmente en este tarda años en cubrir una cierta parte de fondo marino. Mientras esta especie en 2-3 meses ya cubre mucho, si está contento, ya cubre mucho fondo marino. Entonces para la restauración tratamos de empezar con esta especie y luego igual introducir plántulas de esta. Y nuestro objetivo principal es estudiar a los microorganismos que viven en condiciones subóptimas o de estrés. Y nuestra hipótesis es que, por ejemplo, las algas microscópicas que viven dentro de los corales, con los cuales tienen una relación de simbiosis, viven en condiciones subóptimas, porque es la manera en que el coral regula a la población de simbiontes, porque si los simbiontes crecen demasiado, pues compiten por energía y recursos con el coral hospedero. Entonces, lo que tratamos es de entender, o sea, en esta relación de simbiosis se transfieren moléculas orgánicas que las algas hacen a través de su fotosíntesis y el coral ocupa como fuentes de energía. Entonces, tratamos de entender cómo se regula este transporte de moléculas y también cómo se regula la población de simbiontes. Últimamente también estamos mirando, o sea, como saben, los corales por el deterioro ambiental se han estado enfermando mucho. Entonces lo que queremos es comprender, o sea, los corales como son organismos basales, pues tienen un sistema inmune muy básico. Sin embargo, es fuerte, sólido, ¿sí? O sea, sí les permite defenderse de ciertas enfermedades o patógenos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo también es ver cuándo se estimula una respuesta inmunológica, pero no a nivel de tejido, sino los corales y muchos organismos nidarios están recubiertos por una capa de mucus. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es ver si en el mucus nosotros podemos detectar moléculas de respuesta del sistema inmune, de modo que podamos hacer un monitoreo sin tener que recoger y maltratar el tejido, digamos. Bueno, pueden ser un poquito complicados porque abarcan desde biología molecular hasta fisiología, cultivo de organismos modelo. O sea, trabajar con los corales es un poco difícil porque tienen un esqueleto de carbonato de calcio. Entonces, afortunadamente se han seleccionado dos organismos, anémonas y medusas, que no tienen la complicación del esqueleto calcáreo, que entonces nos permiten estudiar esta relación de simbiosis y la respuesta inmune más fácilmente, ¿no? Estos organismos los podemos cultivar en el laboratorio
en propagar, y entonces podemos repetir nuestros experimentos muchas veces, ¿no? Para darle fortaleza a nuestros datos. Entonces una buena parte de nuestra labor es alimentar y cuidar a estos organismos modelo. Y después lo que hacemos es, extraer mucus, hacer ensayos bioquímicos enzimáticos, y también buscamos algunos genes que participan en nuestras respuestas. Entonces para eso usamos herramientas de biología molecular. Y pues está bonito, o sea, hasta la fecha hemos contribuido en efectivamente mostrar que monitoreando el mucus podemos saber cuando un coral se está enfermando antes de que presente signos. La alumna Viviana Urbán Sosa, que es alumna de maestría, está tratando de investigar una proteína de bajo peso molecular que con la luz azul se estimula para que se modifique esta proteína con una adición de un fosfato en este fenómeno que llamamos fosforilación. El doctor Raúl Castillo Medina hizo un proyecto en una proteína parecida, en donde también la luz es importante para modificar esta fosforilación. Digamos que el proyecto en general es ver cómo la luz incide en estas modificaciones internas de la célula de manera, digamos que más entendible, para que estas proteínas puedan llevar a cabo una función adecuada y puedan funcionar de manera correcta dentro de la célula. Los arrecifes de coral son una comunidad marítima que se ubican en lugares poco profundos y se encuentran en las costas. Están formados por esqueletos calcáreos de corales, unidos con algas caliza. Aunque su estructura puede variar, pudiendo estar formados por algas marinas, moluscos, esponjas, que además de formar parte de la estructura de los arrecifes, cuando estos fallecen, sus cadáveres sirven como cimientos para nuevos corales. También ayudan a cambiar la dirección y velocidad de las corrientes marinas. Realmente nos enfocamos en el estudio y la conservación de los arrecifes, ponemos mucha atención en los procesos, tratamos de tener un impacto importante en la toma de decisiones, apoyar a las agencias de conservación y a las organizaciones civiles que requieren nuestra información. Un proyecto en el que estamos trabajando ahora tiene que ver con una enfermedad de los corales que mató muchos corales hace 3 años, se llama el síndrome blanco o Stony Coral Tissue Loss Disease, y en estos meses, en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estamos volviendo a evaluar toda la costa del Caribe mexicano para ver el estado en el que están las comunidades coralinas. Una pandemia que ocurrió hace 3 años causó una gran mortalidad, mucho más que la que nosotros vivimos con el COVID, y ahora queremos ver el estado en el que están. Hacemos mucho trabajo en el agua, en el arrecife, esto es buceando. Tenemos protocolos de monitoreo e investigación, en algunos casos son estándar. Por ejemplo, ponemos transectos, cintas métricas en el agua y evaluamos ciertas áreas dentro del arrecife. Por otro lado, la parte más aburrida, que es lo que estás viendo atrás de mí, tiene que ver con estar en el laboratorio. Muchas de las personas que ves en el laboratorio realmente están trabajando en sistematizar datos, en pasar datos y en realizar análisis que después nos van a ayudar a entender y a interpretar lo que nosotros vimos en campo. Los sistemas arrecifales, como muchos otros sistemas o ecosistemas del planeta, tienen que ver con una creciente presión de la actividad humana. Si nosotros empezamos desde arriba, obviamente el cambio climático, el cambio global es un factor muy importante, pero de ahí nos tenemos que bajar a ver lo que está pasando localmente o regionalmente. Si pensamos un poco lo que está pasando en las costas de Quintana Roo, del Caribe mexicano, lo que vemos es una presión de desarrollo muy fuerte. Estos desarrollos, al final de cuentas, están impactando los sistemas terrestres, pero también el acuífero que está por abajo, los ríos subterráneos, los cenotes. Todo esto, de alguna manera muy directa, empieza a vertirse al agua marina y tiene impactos muy negativos en la salud de los ecosistemas. Entonces, todo esto es un sistema, digamos, de presiones que está operando de manera sinérgica en los arrecifes, y lo que hemos visto en los últimos años es una degradación muy severa. Los corales masivos, a la hora de ser radiografiados, forman unas bandas de distinta densidad masa.
¿sí? Y cada par de bandas de distinta densidad es un año de crecimiento. Esto fue descubierto en 1972. Con esto se abrió la ventana en las zonas tropicales para hacer reconstrucciones ambientales y tener proxies ambientales. Lo que se hace en este laboratorio básicamente es estudiar esas bandas de distinta densidad y ver cuáles son los factores ambientales de forzamiento para la formación de esas bandas. Asimismo, que ver cómo los corales registran información del medio ambiente en esas bandas. Entonces, con este descubrimiento, como decía, se abrió la posibilidad de tener proxies en las zonas tropicales, que no había en aquel entonces, ¿sí? Pues para hacer reconstrucciones ambientales y poder hacer predicciones a futuro. Una parte importante se hace en el campo, que es sacar núcleos. Estos los sacamos con taladros. Una vez que sacamos los núcleos de los corales, los analizamos por medio de imágenes de radiografías que obtenemos posteriormente a sacarlos del agua. Y esta parte se hace prácticamente en el laboratorio con el uso de software que nos ayudan a ver qué tanto han crecido a lo largo del tiempo, ya que se van registrando su crecimiento en muchos años. Hemos sacado muestras de hasta 100 años de antigüedad, lo que nos ha permitido ver cómo ha afectado su crecimiento a lo largo de todo este tiempo, qué factores han afectado su crecimiento, ver el crecimiento de una especie en particular que se llama Orbicela faviolata, y es una especie importante porque es una de las que forman los arrecifes de coral en el Caribe. Lo que estoy viendo es su crecimiento, o sea, la extensión esqueletal, qué tanto crecen verticalmente, qué tan denso es su esqueleto y cuánta calcificación presentan en diferentes profundidades. Entonces puedo ver cómo varía por el efecto de la luz estas características del crecimiento, y además estoy tratando de ver a nivel, en experimentos en acuarios, específicamente la cantidad de luz que queremos medir, simulando profundidades a 9 metros y a 25 metros, y estamos viendo exactamente cuánto crecen, cuánto calcifican, y simulando ciclos lunares de una luna llena en un mes y 2 lunas llenas en 2 meses, para ver también cuál es su efecto en la formación de estructuras esqueletales importantes. Prácticamente en los experimentos es donde más retos se llegan a enfrentar, porque si se va la luz se puede disparar la temperatura del acuario, entonces esto puede provocar pues, un estrés en los organismos que tú estás manipulando, en los corales por ejemplo. Y esa es una de las limitaciones, tratar de mantener estable el acuario a lo largo de todo el experimento para que no se vaya a afectar tu resultado. Una especial de mi estudiante Lalo es investigar el desarrollo del arrecife en Mahahual. Entonces, ¿qué hacemos en este proyecto? Taladramos núcleos del arrecife en partes muertos, sacamos los núcleos, analizamos la estructura y composición y edad e intentar reconstruir el desarrollo del arrecife. Este involucra técnicas especializadas como taladrando abajo del agua, usando scuba y taladros especiales, y también usando maneras de profilar el substrato abajo del arrecife, a saber qué es abajo del arrecife, qué tamaño tienes y qué es la composición. Pues el objetivo final es hacer ciencia básica. ¿Cuál es el punto de ciencia básica? Pues ciencia básica es como seguros. En este momento no sabemos qué importante es saber los básicos de información, pero en el futuro posiblemente es muy importante resolver. La otra cosa es ciencia básica, hacer una construcción en tiempo del conocimiento, hasta tenemos en este punto. Entonces estamos encima de las personas en el pasado. Puedes saber que los arrecifes obviamente forman parte de la estructura del turismo aquí en Quintana Roo. Son importantes a saber por qué están aquí en un lugar y no en otro.
cómo podemos proteger, qué servicios tiene este arrecife para la población y cómo podemos preservar para nuestros hijos. Estamos investigando todos los arrecifes en el Caribe usando los globos virtuales como Google Earth. Entonces descubrimos que hay dos tipos de arrecifes. Arrecifes que tienes una cresta y arrecifes que tienes una plataforma. Y estos arrecifes son en diferentes partes del Caribe. En el norte, donde estamos, tenemos arrecifes crestal. Pero en el sur, por ejemplo, tenemos arrecifes con plataformas en el patio atrás. Y no sabemos qué significa tienes para la ecología, la formación y todas estas cosas. No sabemos si arrecifes en el norte son más vulnerables a los impactos de humanos que es en el sur. Sin esta información básica no puede construir nada encima, ¿no? Básicamente lo que hacemos es aprender sobre la reproducción de corales y cómo se puede usar ese conocimiento en la restauración de arrecifes coralinos. Lo que hacemos en general es producir corales nuevos. Vamos al arrecife, colectamos gametos de corales, hacemos la fertilización y producimos corales nuevos, corales bebés que cultivamos hasta que están un poco más grandecitos y los llevamos al arrecife para sembrar y los monitoreamos en el arrecife. Pues hacemos mucho trabajo de campo. Nuestro trabajo empieza, digamos, con las salidas nocturnas, o sea, es buceo nocturno en el arrecife buscando colonias que desovan o que liberan gametos. Luego colectamos estos gametos, los traemos al laboratorio y tenemos un laboratorio en donde cultivamos los embriones y luego ya las larvas de coral, que es parte de su ciclo de vida, y cuando ya asentamos a estas larvas en sustratos que producimos aquí en el laboratorio, ya los llevamos a un área de acuarios que tiene luz natural y ahí les vamos dando de comer, les limpiamos de otros organismos que quieren asentarse junto con ellos y los vamos viendo crecer y ya luego hacemos otra vez trabajo de campo para llevarlos al arrecife y monitorear su sobrevivencia y crecimiento. Entonces nuestra misión es pues, entender mejor el funcionamiento de las comunidades de corales, que son las que forman los arrecifes, qué especies hay, cómo están distribuidas, cuáles son las más abundantes y qué factores, tanto naturales como antropogénicos, son las que los afectan y cuánto tiempo tardan en recuperarse de este tipo de afectaciones. Yo he trabajado mucho con los diferentes factores que dañan a los arrecifes. Empecé trabajando con el impacto de los huracanes, después mucho con el impacto de las enfermedades y desde el 2015 me estaba enfocando más en lo que es el impacto del arribo masivo del sargazo pelágico, que son unas macroalgas que llegan en cantidades muy abundantes. Tal cantidad de algas se descomponen en la playa, empiezan a producir unos líquidos que se llaman lixiviados, que tornan el agua de color café y dañan toda la calidad del agua, provocando la mortalidad de pastos marinos, la mortalidad de fauna como peces, crustáceos, moluscos, algunas de ellas de importancia comercial para el Estado. También traen una cantidad importante de virus, bacterias, protozoarios, muchos otros organismos que no son de este sitio y que no sabemos todavía bien cuál es el impacto. Muchas veces los municipios y los hoteles recolectan y lo tiran tierra adentro y puede llegar a contaminar el acuífero, que es la única fuente de agua dulce que tenemos en el estado de Quintana Roo, además de la lluvia. Entonces, bueno, parte de mi trabajo es llevar un registro de los volúmenes de sargazo que llegan. Trabajo mucho con la CONAM, con los hoteles, recabando esta información que nos ayuda mucho para entender sus posibles impactos, su variación en el espacio y en el tiempo, para ayudar a determinar qué zonas son prioritarias de atender. Y también me interesa mucho encontrar formas de manejo adecuadas para esta gran cantidad de biomasa, tratar de convertir este problema tan grande para toda la región del Caribe en una oportunidad que pueda aumentar las industrias en el estado de Quintana Roo, que básicamente su industria se basa en el turismo.
Nuestro trabajo es principalmente en el campo. Mucho de lo que hacemos, los datos los colectamos buceando, vamos a diferentes arrecifes. En el tema del sargazo, bueno, colaboro, te digo, mucho con los hoteles, con los otros centros de investigación para dividir el trabajo, ¿no? Unos colectan datos, otros colectan muestras, otros analizan muestras y así vamos haciendo equipo porque pues nunca para investigación casi hay dinero suficiente, sobre todo cuando son fenómenos recientes. Entonces mucho de mi trabajo es salir al mar, salir a bucear, salir a snorkelear, salir a la playa a colectar el sargazo y luego trabajo en la computadora, ¿no? Analizando sobre todo las bases de datos y escribiendo los reportes y los artículos, porque de nada sirve tener la información si no la compartes, ¿no? Hay otras áreas que son fundamentales para el desarrollo de las investigaciones marinas. Una de ellas es la encargada de entrenar a los científicos como buzos. Para poder desarrollar las investigaciones fuera del mar, tenemos al Departamento de Instalación de Acuarios y Cultivo de Organismos Acuáticos. Por último, podemos encontrar a SAMO, encargado de monitorear el clima. La relevancia del buceo en la unidad académica radica en que más del 75% de las actividades se hacen en el mar a través del uso del buceo. Entonces se requiere que el personal, ya sea alumnos, personal académico, tengan un alto nivel de buceo, por arriba del estándar promedio que sería el buceo deportivo. Nosotros hacemos lo que se le llama buceo científico, que requiere una alta especialización porque el buceo deja de ser una actividad recreativa y se vuelve una herramienta primordial en el trabajo en los sistemas arrecifales. Usar herramientas de muestreo, empleando el buceo como una simple herramienta más para trabajar, para tomar los datos necesarios para las investigaciones que esté desarrollando cada grupo de trabajo. Por ejemplo, las gentes que trabajan corales necesitan hacer muestreos de estar ahí mucho tiempo, controlar flotabilidad, profundidades, tiempos, etcétera, lo que requiere que te concentres en la toma de datos. El área en la que nos encontramos es una sección del área de acuarios. Eso es una sección de acuarios cerrada con sistemas de acuarios controlados. La visión de estos acuarios es brindarles a los investigadores una plataforma que les sirva para llevar a cabo sus actividades de investigación en sistemas de acuario completamente controlados, donde podamos controlar aspectos como la temperatura, nutrientes, velocidad de corrientes, luz, etc. Se lleva a cabo mediante la integración de un grupo multidisciplinario conformado por prácticamente todos los técnicos de servicio de la UASA. Cada uno de nosotros ha cumplido una función específica en la cual, por ejemplo, tenemos a un ingeniero en instrumentación, a un ingeniero en tecnologías de la información, tenemos al maestro Edgar y al maestro Fernando, que nos han ayudado con toda la coordinación y el planteamiento de la visión de este proyecto, la elección de los mejores sensores y también mi participación, que es, diseñar los acuarios para darles las condiciones ideales a los organismos. Las complicaciones son, al ser, muchas veces cuando las personas quieren cultivar un organismo, lo primero que piensan es, voy a tomar un acuario, lo voy a llenar de agua y voy a poner a mis organismos. Y ahí hay pasos intermedios muy importantes que necesitan ser contemplados, ¿no? Primero hay un proceso de ciclado en el acuario, hay un proceso de mantenimiento, hay un proceso de maduración del acuario. Entonces, y también hay un factor muy importante que es la biología de la especie, que muchas veces perdemos de vista, ¿no? No todos los organismos tienen los mismos requerimientos, por ejemplo, de luz, de flujo de energía en el acuario, de sustrato, de calidad del agua. Entonces necesitamos modificar todas esas cosas antes de empezar a cultivar y mantener un organismo en cautiverio. Lo que hacemos y nuestra función principal es coadyuvar a la investigación y a la docencia. En particular, estamos en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, donde nos encargamos de monitorear, observar y medir el ambiente oceanográfico costero. Particularmente, medimos oleaje, corrientes, mareas, clima, temperatura y humedad del aire, velocidad y dirección del viento.
Nuestra participación es a partir de invitaciones directamente de los investigadores, donde nos solicitan particularmente el tipo de servicio que nosotros ejercemos, sean mediciones en campo, instrumentación, colecta de información, vuelos de dron y levantamiento de información en general. Este tipo de trabajo que hacemos es técnico, es totalmente el salir a campo, medir, registrar, evaluar, hacer el procesamiento de la información y entregar reportes técnicos. Las complicaciones que se tienen a la hora de hacer levantamiento y adquisición de datos, pues tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con cómo están en nuestro entorno. Mucho de nuestro trabajo se hace buceando y es un ambiente peligroso, pero a la vez, como somos buzos certificados y sabemos las capacidades que tenemos con nuestros instrumentos, logramos de forma siempre exitosa instrumentar, medir, registrar y tener el equipo resguardado. Los sistemas arrecifales son de los ecosistemas más valiosos y biodiversos de la Tierra. Es por esto que su investigación es vital, ya que proveen de protección durante las tormentas, alimento para las poblaciones locales, así como también su belleza atrae una inmensa población turista que apoyará a la economía local. Hemos llegado al final de este episodio. Como podemos ver, los arrecifes de coral son de suma importancia para la biodiversidad de nuestro país, así como también apoyan mucho a las localidades. Por esto, su preservación y cuidado es de suma importancia. Agradecemos a la UASA por recibirnos y los invitamos a seguir su trabajo en las redes sociales. Yo soy Guadalupe y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.